Dios los bendiga, amados hermanos. Cuando Dios habla con nosotros, lo que Él dice es una opinión. En estos tiempos, cuando nosotros pedimos que nuestras opiniones sean respetadas, que se nos acepte con nuestras opiniones, que la verdad está muy relacionada con nuestras opiniones, ¿qué pensamos cuando Dios habla? ¿Pensamos que Dios está opinando? ¿O tomamos lo que Dios dice como una verdad que nos debe de interesar y que debemos de cuidar y que debemos de aceptar? ¿O la comparamos con nuestras palabras que son opiniones? La Biblia nos enseña a que no confiemos en nuestras opiniones, que lo que dice la Biblia es verdad, que es la palabra de Dios y que Dios mismo es la fuente de verdad y que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy continuamos en el capítulo 8 en nuestro estudio de Génesis. Estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y vamos a continuar. Y mientras estudiamos, miramos que lo que Dios dice no son opiniones, que son verdades. Y que nosotros nos debemos a la necesidad de creer como Noé creyó a Dios. Porque ahora Noé, a través del diluvio, estaba resguardado junto con su familia dentro del arca. El arca no estaba sostenida meramente porque Noé fuera un experto, pues era el primer proyecto de un arca que hacía. Pero era de un diseño de Dios, y si él hizo lo que Dios le dijo, pues el arca realmente iba a funcionar. Y funcionó. Así es que llovió por 40 días y 40 noches. Se abrieron las cataratas del cielo, las fuentes del abismo. El agua surgió de abajo y surgió de arriba. Y se cubrieron la superficie de la tierra. Todos los montes, tomando el más alto, pues sobrepasó las alturas de los picos de los montes. Y ahora Dios está a punto de parar aquella lluvia, aquella inundación, y está a punto de traer las cosas al orden nuevo que él mismo iba a establecer con Noé, con la familia de Noé y con los animales que apropiadamente, como él dijo, estaban dentro del arca. Y en el capítulo 8 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Observa, aquí la palabra cuando dice que Dios se acordó, no quiere decir que Dios se le olvide o que Dios se olvide de Noé o se olvidó de Noé o se olvide de nosotros. No. Cuando dice que Dios se acordó de Noé, quiere decir que Él consigo mismo dijo: es tiempo ya que cesen las aguas y que empiece el proceso de traer un nuevo orden, y que Noé, por el bien que él ha hecho y por la manera como él ha obedecido lo que yo le he dicho, y por mi gracia depositada en él, es tiempo de que Noé entre en el proceso de restauración y que él encuentre la salida del arca para que se restablezca en la tierra. Y dice que vino un viento, pero que Dios hizo pasar.
Así es que aquí miramos que una vez más la palabra de Dios no es una opinión. Él crió las cosas y ahora Él hizo que un viento llegara a la tierra, un viento que empezaría el proceso de llevar las aguas a su lugar, y un proceso donde el secado de la tierra iba a empezar en sus procesos correspondientes que Dios dice. Y así Dios empezó la restauración después de un gran diluvio, un gran castigo que trajo sobre esta tierra, y después de que tanta gente que desobedeció a Dios quedaron pues muertos por aquella gran catástrofe y sobrevivieron únicamente 8 personas. Y el versículo 2 del capítulo 8 dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Una vez más, Dios ordena a la misma tierra y los abismos donde se encuentran las aguas, digamos, las más profundidades de los océanos, las cataratas de los cielos, en lugares que nosotros ni podemos imaginarnos, ya que Dios, creador de todo el universo, pues tiene agua quizás en muchos lugares que el hombre no conoce, aunque el hombre todavía se está esforzando por buscar dónde se encuentra agua. Pues Dios dice que en ese momento Él decidió cerrar todo para que dejara de llover y empezar el proceso. Orden de Dios, palabra de Dios, del único Dios creador de todo, nuestro Dios y Señor. No es una opinión, es la verdad de Dios. Dios no opina, Dios dice y las cosas son hechas. El versículo 3 dice: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y aquí nos dice que fue un proceso paulatino, gradualmente, paso a paso. Dios estaba ordenando las cosas, y Él tenía establecido un día especial donde Noé iba a salir del arca y Él mismo iba a dar la orden que salieran, pero todavía no era el tiempo. Estaba empezando el proceso, la agua había llegado por arriba del pico más alto de la tierra y había empezado a decrecer, a bajar el agua. ¿Por qué? Porque Dios así lo había ordenado, y empezó el proceso. Y cuando se destaparon en los primeros picos de los montes, pues aún no estaba sino enseñándose la mera cima, en lo más alto del monte. Y fíjate lo que ocurrió aquí en lo que nos indica en el versículo 4. Dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Bueno, esto significa que si tú haces la cuenta de los días, puedes notar como que faltan días, pero el asunto no es que falten. El asunto es de que Dios dio la orden, y luego, mientras decrecían las aguas, pasó un tiempo, y en ese tiempo, pues, pasaron días. Y ya cuando gradualmente, dice la palabra de Dios, empezó a bajar las aguas, pues se empezaron a destapar los pequeños picos, y el arca quedó anclada, quedó estancada, o quedó en una bancada de la tierra de un pico de estas montañas llamada Ararat, la cual han buscado algunos arqueólogos, y algunos dicen que han encontrado alguna pieza, otros no dicen que han encontrado el lugar. Lo más importante no es lo que investiguen los arqueólogos, sino que las culturas de todos los tiempos hablan de la gran inundación, y que Dios lo dice en su palabra.
y que dice el tiempo y que dice quién estaba ahí, y necesitamos creerle a Dios. No es que si nosotros hayamos estado ahí, es que según el orden de los tiempos y a través de los años, la historia encaja en la Biblia. No tenemos nosotros que llevar la Biblia a comprobarla la historia. No. Vas a mirar tú que es al revés. La historia se comprueba en la Biblia porque Dios es el hacedor de todas las cosas y es el Señor que está ordenando la restauración sobre el juicio mismo que Él mismo ordenó por la maldad del hombre, y ahora el arca está parada en un lugar. De por allá entre Europa y Medio Oriente, en los lugares de los países allá en algún monte, algunos han dicho que por ahí quedó. Bueno, eso es importante, pero no es lo más importante. Dios lo dijo y empezaron los procesos. Así es que, dice el 5, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. ¿Qué significa esto? Pues que sigue gradualmente el agua bajando y que ahora ya se mira más, ya no nada más está anclada el arca, sino que ya a la vista se miran ciertos picos de los montes y empezaron a descubrirse, y Noé está observando esto, pero no puede salir. Aunque hay pedazos de los picos donde ya se mira tierra, no está apto para el hombre ni para los animales. Pero sigue bajando el agua, porque así lo diseñó Dios. Dijo que gradualmente y gradualmente, despacio, iba a suceder, y Noé iba a tener la necesidad de esperar un lapso de tiempo, un poco más de un año, pero lo vamos a mirar en un momento. Pero seguía el agua bajando sobre los niveles de las montañas. Y dice en el 10º mes, lo cual significa del año 600 de edad de Noé. Y ahorita lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque el diluvio empezó el año 600 en el mes segundo, en el día 17, según el capítulo 7 de Génesis, versículo 11. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Y ahora aquí estamos en el mes 10, al primer día del mes, pues ya se empezaban a hacer a mirar los picos de varios montes. Y el versículo 6 dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Pues cuando él miró ahí, esperó, y a los 40 días miró por la ventana. Y miró, pues que se estaba secando, que el agua estaba decreciendo ya un poco más. ¿Y qué hizo? Para mirar cómo estaba la tierra, pues dice el versículo 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. En este capítulo varias veces va a decir que la tierra se secó. Y el asunto no es que si se secó varias veces, sino que corresponde al animal que envía, al ave que envía. Por ejemplo, en esta ocasión, Noé envió al cuervo. Entonces el cuervo, según su especie, según sus características, fue a buscar un lugar si era apropiado para él. Como el animal que es, vuela un poco más alto que las palomas. Entonces, si se encontraba por ahí un árbol bastante alto, pues él podía estar, pero por varias ocasiones, no nos dice cuántas, pero dice que iba y volvía, pues no lo encontraba, pero en la última ocasión, pues lógicamente encontró un lugar apropiado, un lugar seco para el cuervo, y que estaba apropiado para que él habitara, y ya no volvió. Esto no es algo malo para Noé, pues es una señal que
el proceso del ordenamiento va pues viento en popa, que va muy bien, como Dios lo había dicho. Dios no iba a fallar, nunca ha fallado, nunca lo hará. No hay falla en Él, no existe un error en Él es perfecto y es un proceso que Noé necesita respetar. Y el cuervo se quedó en su hábitat porque no regresó. Y entonces, ¿qué hizo Noé? Dice en el versículo 8, envió también de sí, o sea, agarró una paloma de los que estaba, a una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. ¿Sí? ¿Qué significa aquí? Pues que la paloma tiene diferente hábitat, entonces Noé envía a la paloma para mirar si en las partes más bajas, en los árboles más bajos, donde le gusta la paloma habitar, pues si ya algunas palomas ponen sus huevecillos aún entre en la tierra. Entonces Noé quería probar a ver si la paloma tenía el hábitat correcto para que se quedara, pero la paloma volvía. Eso lo miramos en el versículo 9, donde dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Lo cual la paloma tenía que volver porque no había un lugar seguro para ella. No podía estar porque no era un hábitat para ella. Pero el cuervo sí, el cuervo se quedó, pero la paloma todavía no estaba listo. Y era una señal que para el hombre tampoco estaba lista la tierra. Se necesitaba esperar más. ¿Qué hizo Noé? Esperar. La paciencia, mi amado hermano, es algo grande para el ser humano y sobre todo para nosotros los cristianos. Dice el versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Una vez más, después de 7 días, la dejó ir otra vez. Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz, de sobre la tierra. Aquí miramos que Noé comprendió que ya había tierra donde había hojas, donde la vegetación era menos grande. ¿Y por qué se pronuncia olivo? Bueno, pues el olivo no es un árbol fuerte, resistente, que tiene una característica que Dios lo creó. Según los estudios, dice que este árbol, cuando no hay mucha agua para él, cierra sus poros para que su agua no salga de su corteza. Y también lógicamente si hay exceso de agua, pues lo cierra para que no entre en exceso y se conserva vivo. Pues sobrevivió, claro, Dios lo creó así, a todo el cataclismo, y cuando bajó el agua, pues en su momento, cuando quedó libre, pues empezó a sentir el viento, se secó y la vida del árbol empezó otra vez a florecer. Y entonces la paloma llegó allí y agarró una hoja, se la lleva a Noé y Noé se da cuenta, pues si es un olivo, ciertamente la tierra ya está secándose y las aguas están retiradas de una área más grande de la tierra, y el proceso iba pues correctísimo porque era Dios mismo quien lo estaba llevando a cabo. Pero Noé pues hacía estos procesos para su propio entendimiento, aunque Dios le iba a decir cuándo. Era cuestión de esperar. ¿Y qué hizo? Pues el versículo 12 dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. En esta ocasión, otra vez la paciencia se muestra, otros 7 días, y volvió a enviar la paloma. Y la paloma encontró un hábitat. Ya no nada más encontró una hojita o un arbolito, sino encontró dónde quedarse. Y fue la señal perfecta de que Noé iba a tener el entendimiento de que
Ya se estaba preparando el camino para que el hombre y los animales restantes, que eran cuadrúpedos, animales más grandes, iban a poder salir del arca, pero aún no. Porque que no haya agua no quiere decir que la tierra no tenga lodo, no tenga excesos, sino que se lleva un tiempo y por eso era necesario esperar. Y miren lo que Dios dice. Cuando no regresó la paloma, Noé hace esto. Dice, y sucedió que en el año 601, observa, el año 601 de la vida de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Bueno, en el año 601, en el mes primero, en el día primero, pues dijo Noé, quitémosle el techo al arca. Ya el sol dentro, los animales iban otra vez a tomar su clima del sol, de la naturaleza, mirar la luz del sol, mirar hacia arriba, mirar hacia Dios, mirar la alegría que estaban a punto de vivir y tratar de olvidar pues aquella tremenda desgracia que habían pasado. Desgracia por la pérdida de la gente y de los animales, por un castigo que no necesitaban recibir, pero que porque ellos no quisieron seguir el camino de Dios y produjeron solo maldad, Dios declaró ese juicio. El hombre no fue criado para ser castigado. Fue criado para relacionarse con Dios. Pero cuando el hombre decide irse por el camino equivocado, ¿cuál? La gente que vivió antes de Noé, pues Dios decide traer un juicio. Esa es la ley espiritual de Dios. Dios no puede dar por inocente al culpable. Y aquí empezaba la alegría del florecer de el nuevo principio de Dios sobre la tierra. Y Noé quitó el techo del arca. Y dice, cuando lo quitó, dice en el versículo 14, dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese día, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y si tú sacas la cuenta, Noé dentro del arca duró, desde que entró hasta que salieron, 1 año con 10 días. Y en ese día, observa lo que le dice Dios a Noé. Dios le dice a Noé, entonces habló Dios a Noé, diciendo, lo dice el versículo 15 del capítulo 8, ¿qué le dijo? Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Ya está listo Noé, ya está seco, hay un lugar para ti, hay un lugar para tu familia, hay un nuevo inicio. Sal del arca, ya no es necesario que estés allí, Noé, con tu familia. Ahora, no nada más tú, dice el 17, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Qué hizo Noé? Pues manos a la obra. Ha sido obediente, es obediente y va a obedecer lo que Dios le dijo. Se fue. Dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Animales a la nueva era, a la nueva época, al nuevo inicio, al nuevo momento y a recibir el mandamiento de bendición de Dios. Vayan, multiplíquense, sean fructíferos.
Dios le dijo a la gente, a aquellas 8 personas, y también era para los animales, igual que en el principio de Génesis. Aquí lo está diciendo. Y Noé, al mirar esto, hace algo maravilloso que todos nosotros debemos de hacer cada momento que sea posible, cada día. Dice en el 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y aquí tenemos una de las cosas importantes, porque Dios le dijo a Noé que de los animales limpios para las ceremonias de sacrificio que él mismo había enseñado desde cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, y Dios mismo sacrificó animales y cubrió los cuerpos del hombre y la mujer con pieles de animales, así mostrando y revelando que era necesario sacrificio delante de Dios por el pecado del hombre, y para adorar a Dios, pues era necesario que hubiera suficientes animales limpios, y entraron 7 parejas de cada animal limpio, hembra y macho y hembra, y ahora Noé toma uno de cada uno y lo sacrifica en adoración a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios, que lo merece todo y que es único, dice el 21, y percibió Jehová olor grato. Le agradó a Dios. Porque la adoración a Dios siempre le agrada. La adoración de corazón, la adoración que exalta su nombre, el agradecimiento. ¿Y qué más agradecimiento de Noé? Que no haya pasado lo que pasaron el resto de la humanidad. Que Dios lo haya visto con gracia, y que ahora su familia y él estuvieran en un nuevo inicio sobre la tierra. Es verdad que nada más eran 8, pero Dios estaba allí hablando con él, y él le adoró y a Dios le agradó. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, después vamos a mirar que Dios lo que dice que no va a volverla a terminar a través de la manera como lo hizo en esa ocasión. No que Dios no va a volver a traer juicios. Dios tiene juicios y que va a traer, porque la maldad del hombre se ha multiplicado y nuestro proceder delante de Dios pues no es muy agradable, y necesitamos ir a buscar la gracia, o de alguna manera aceptar la gracia de Dios en Cristo Jesús, y aceptar que andamos mal y pedir perdón, y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y que su gracia se derrame sobre nosotros para tener una relación con Dios. Mientras que el hombre no haga eso, está en un peligro eminente y eterno. Aquí Dios va a declarar algo muy tremendo, muy difícil, pero es Dios, no es una opinión. Es Dios quien lo está diciendo. Dice en el versículo 21, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Qué significa? Primero, no voy a volver a terminar la tierra, a castigar al ser vivo, así como lo he hecho en esta ocasión. Y después lo voy a volver a repetir. Pero lo que nos dice es, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso, mi amado amigo, mi amado hermano, no es una opinión. Nosotros podemos creer que somos buenos, y de hecho parece una insistencia en nuestra mente
que nos dicta todos los días, tú no estás mal. Pero observa lo que dice Dios. Que cuando nosotros dejamos de estar bajo la tutela de nuestros padres, que de alguna manera nos dicen no hagas esto, no hagas lo otro, y empieza a desarrollarse todo nuestro interior, nuestro vigor, en lugar de buscar lo bueno, normalmente, comúnmente, nos vamos hacia lo equivocado. Porque las tendencias de la naturaleza caída que se obtuvieron por la caída del hombre y quedando apartado de Dios, pues de alguna manera eso y venía también en el arca. Por eso Dios empieza a hacer una distinción y dice, hay cosas limpias y cosas no limpias. Lo ubicó en los animales, pero aquí ya lo está ubicando en el hombre. ¿Quiénes eran los jóvenes? Ahí nada más había 8 personas. Había Noé y su esposa, que eran ya muy adultos, y había 3 jóvenes hijos de él y 3 jóvenes esposas de los 3 jóvenes, o sea, 8 en total, 6 jóvenes y 2 adultos. Y Dios dice esta verdad que debemos de meditar y considerarla, porque es una verdad y no es una opinión. Nosotros vamos en busca de lo equivocado desde que empezamos a tener uso de razón. Increíblemente así es. Dios lo dijo a las 8 personas que había en todo el mundo, pero es un principio y una verdad que viene hasta estos días. Siempre ha sido así. El corazón del hombre no cambia, solamente cambia cuando el Espíritu de Dios lo cambia. Así es que, ¿qué aprendemos de esta porción del capítulo 8 de Génesis? Que las cosas ocurrieron como Dios dijo, cuando Dios los dijo bajo su palabra, y que a Noé nada más le tocaba obedecer, ser paciente, esperar, y que estuvo bien delante de Dios. Fue conservada su vida y la vida de su familia, y que Dios le iba a indicar exactamente el día en que iba a salir, y salió, y todo estaba listo para él en un nuevo inicio. También se nos enseña la adoración a Dios, pero la gran verdad es que nosotros tenemos que tener cuidado porque nuestro corazón estira hacia lo malo y necesitamos buscar la guía de Dios, buscar a Cristo, dejarnos guiar por su Espíritu Santo, conocer su palabra y guiarnos por su verdad. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Y que no creamos aquellas personas que de repente nos dicen, Dios no va a castigar a nadie. Ya lo hizo. O que nos dice, eso no es cierto, no ocurrió. Lo dice la Biblia es verdad. Dios no miente. O que nos dice, pero eso ocurrió antes. Dios ya no va a hacer eso, lo dice que no. No, dice que no lo va a ocurrir así. Pero juicios vienen. Conservemos la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es vida. Y la verdad de Dios te bendice y bendice a tu vida, bendice a tu familia, bendice a tu descendencia, bendice a tu entorno. Dios es bendición, Él es la verdad. Así es que este es mi deseo para ti, que conserves la verdad, que ames la verdad, que seas bendecido por esa verdad de Dios, porque Dios es verdad. Porque Cristo vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Noé tenía un nuevo inicio y ciertamente Dios quiere que todos nosotros tengamos un nuevo inicio, un nuevo empezar. Y que tengamos cuidado porque nuestro corazón tiende hacia lo equivocado. Por eso hay que empaparnos de Dios, de su verdad, de su Espíritu Santo, pedir más de Él. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Que te encuentres bien. Espero que compartas estos videos. ¿Por qué no? Inscribirte, invitar a otros y que sigas viendo
porque iremos a través de la Biblia y vamos a tener mucho estudio por hacer, mas sin embargo va a ser fundamento de nuestra fe porque es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.